noches, queridos amigos. Aquí los saluda Janet Moltenius de Casa de la Cultura El Salvador en Washington, D.C. De nuevo, siempre recordándoles que somos una organización sin fines de lucro, 100% voluntaria, cuya misión es educar, promover y celebrar el arte, la cultura y la historia de los salvadoreños y los salvadoreños norteamericanos y de la diáspora en general. Para nosotros en Casa de la Cultura, la historia y la memoria histórica es de vital importancia porque no podemos como pueblo olvidar nuestro pasado. Y por ello tenemos una relación muy especial con el Museo de la Palabra y de la Imagen, un asociado que nos da mucho placer y nos ha enseñado a conocer a nuestras mujeres, a conocer nuestra historia. Y esta noche tenemos el placer de tener con nosotros a una de estas mujeres que ha hecho historia con su arte y sigue haciendo historia porque sigue remembrando lo que sucedió en los campos de refugiados de Mesa Grande en Honduras. Así que mucho gusto de tenerte con nosotros, Teresa. Teresa Cruz, y gracias, Carlos, por darnos esta gran oportunidad. Y porque es importante que nuestra audiencia, que está en la diáspora, mucha audiencia no conoce en realidad de lo que estamos hablando, porque se habló muy poco de la guerra en términos de los campos de refugiados en Honduras. Así es que vamos a comenzar esta noche con un video hecho por el Museo de la Palabra y de la Imagen para darnos un contexto de este conversatorio y a ver si puedo manejar la tecnología. En la década de los 80, durante el conflicto armado, miles de pobladores abandonaron El Salvador para ubicarse en los refugios protegidos por Naciones Unidas. Allí, en sacos de harina, las mujeres comenzaron a bordar sus historias personales. La íntima experiencia de bordar les permitió de manera simbólica zurcir aquellas partes de sus vidas que quedaron rotas o rasgadas por la violencia de la guerra. En los refugios se transformó el papel de las mujeres. Las que antes se dedicaban únicamente a labores domésticas se convirtieron en maestras, promotoras de salud, y la mayoría eran líderes que tomaban decisiones en una comunidad donde desarrollaron programas culturales y de educación para adultos y niñez, poniendo fin al analfabetismo, desarrollando un equipo de educadores populares. Promovieron salud y nutrición,
crearon una escuela de formación técnica y un taller de bordado donde las pequeñas hicieron verdaderas obras de arte. El bordado sirvió para sobrellevar y expresar episodios de sus vidas sobre los cuales era difícil comunicar de forma oral o escrita, y que en esta exposición del MUPI acompañan la historia de las comunidades campesinas que vivieron el éxodo, el exilio y en 1989 el retorno a la patria. Gracias a una campaña internacional, el Museo de la Palabra y la Imagen, desde diversas partes del mundo, logró repatriar estas verdaderas obras de arte que integran la exposición Bordadoras de Memorias, la cual ya está abierta al público en las instalaciones del MUPI. Bueno, qué buen video. Muchísimas gracias a ti, Carlos, y al MUPI, porque la verdad está fabuloso, fabuloso el video. Y queremos entonces darte la palabra. Como ustedes saben, Carlos es no solamente el director del Museo de la Palabra y de la Imagen, es también periodista, poeta, escritor, músico y quién sabe más cosas, pero su habilidad de manejar como locutor y como también videógrafo, dándonos estas posibilidades de ver estos videos que son de gran importancia para todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, tanto tú, Teresa Cruz, como Carlos Enrique Consalvi. Así es que quedamos en tus manos. Adelante. Bien, muy buenas noches, gracias, Janet. Un saludo hacia el norte donde te encuentras y un saludo a las personas que nos están escuchando en diferentes partes del mundo. Ya veo que por ahí está Lidia Rivas y está Odelia Oyarzún. Bien, primeramente yo quisiera presentar a nuestra compañera de conversación. Se trata de Teresa Cruz, una compañera que tiene su ombligo enterrado en Chalatenango, en Santa Anita. Nos va a contar experiencias interesantes vividas allá en los refugios de las Naciones Unidas, en Mesa Grande, en Honduras. Teresa fue una de las fundadoras de estas experiencias de bordar la memoria histórica para dejarla hacia el futuro, educadora popular, interesada en temas sociales como el tema de la migración y sobre todo el tema de la memoria y de la educación. Teresa, para romper el hielo, yo quisiera que me contaras un poco sobre tu infancia, de dónde sos y cómo llegas a compartir esta experiencia del exilio, del refugio allá en Mesa Grande. Muy bien, para mí es un privilegio estar con ustedes y que tener la oportunidad de poder estar aquí y con el público también de este hermoso programa. Bueno, como dijo, yo soy de San Antonio, de Santa Anita, nací en Santa Anita, San Antonio de la Cruz, que es el pueblito más pequeñito y grande que había dentro de esa parte de Chalatenango. Y bueno, vengo de una familia 100% campesina, unas personas que nos ganábamos la vida de trabajar en el campo y de vivir en el campo, ¿no? Y de la tierra, de nuestra madre tierra que nos ha sostenido. En los años 70, como es de mucho saber, en El Salvador se dio la organización, la guerra, y
por estar organizados fuimos perseguidos y posteriormente tuvimos que ir a los campamentos de Mesa Grande, ¿no? Fue cuando hemos tenido que huir a Honduras. Es eso como la parte donde he tenido que ir y aprender y hablar sobre los bordados, como hemos dicho esta tarde, ¿no? Que nos vamos a reunir y hablar un poquitito sobre el tema. Y cuéntanos, ¿cómo comienza la experiencia del bordado? Sabemos la tradición campesina, ¿verdad? De que toda mujer campesina hace el bordado de los pañuelos para envolver las tortillas, pero recordamos que fundamentalmente se bordaban pajaritos, flores. ¿Cómo es ese proceso que en los refugios ustedes comienzan a abordar otras temáticas? ¿Qué dibujaban y qué pintaban? Cuéntanos un poco esa experiencia del bordado. Muy bien. Bueno, uno de los temas, como dije antes, que nos habíamos ido a los campamentos de refugiados a Honduras, que más que un campamento de refugiados era un campamento de concentración, ¿no? Un campamento donde estábamos rodeados por un cerco, un alambrado y por un cerco militar hondureño, ¿no? Entonces teníamos todo esa parte de la vida que queríamos contar a las personas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Nosotros teníamos que contar a las personas que están de fuera, a las personas que nos acompañaban, que estaban yendo a ser solidarios con nosotros y al mundo, lo que habíamos vivido en El Salvador, toda la parte de la guerra, y todo lo que estábamos viviendo en los campamentos, nuestra forma de vida, nuestra lucha, nuestra resistencia. Entonces, para nosotras el bordar era parte de comunicar. Y como digo, tradicionalmente, como ha dicho Carlos, nuestros bordados ha sido un arte que ha sido asignado a las mujeres, ha sido asignado para poner bonita la casa, ¿no? Para embellecer nuestras casas, pero en esta parte fue parte de nuestra resistencia. El estar en Honduras era parte en ese campamento de refugiados, era parte de comunicar al mundo, era parte de decir, aquí nosotras estamos viviendo atropellos, como hemos vivido en El Salvador, hemos vivido atropellos de los militares, del gobierno, de la injerencia de Estados también a El Salvador. Entonces todo eso lo queríamos plasmar como una parte de denuncia y lo que queríamos era también enviarlo a las personas que estaban siendo solidarias con nosotros. ¿Por qué se borda, como dijo antes en el video, ¿no? En sacos de manta, en pañuelos, en lo que encontráramos? Porque la estrategia era sacar estos tipos de bordados de los campamentos, porque a los internacionales, a las personas solidarias que llegaban con nosotros, no podían sacar del campamento fotografías, no podían sacar denuncias, todo un montón de cosas que podían comunicar a los lugares donde estaba haciendo el auge para hacerse solidarias con nosotras, ¿no? La gente de la solidaridad. Entonces, ¿qué es lo que una herramienta que podíamos hacerlo era a través de las mantas, y los internacionales podían fácilmente sacar un trozo de tela, ¿no? Lo podían confundir con su ropa sucia, con su ropa, meterla en la bolsa y podían llevárselo hacia afuera, ¿no? Fuera de los campamentos y fuera de Honduras también, porque las personas que estaban con nosotras eran mal vistas por el
el gobierno hondureño, igual por el salvadoreño. Entonces, por eso nuestro bordado era parte de denuncia. En este momento, ¿no? En ese contexto, era parte de denunciar y anunciar lo que estábamos viviendo. Entonces yo creo que fue como el bordar también es un arte, ¿no? Es un arte noble, es algo tan sencillo, con las puntadas, con el hilo puedes comunicar. Entonces, esa fue la parte que hacía. Y también me imagino que para ustedes que vivieron el asesinato de familiares, de ver toda esa violencia que en el departamento de Chalatenango se impulsó contra las comunidades eclesiales de base o contra todo tipo de organización, contra maestros, contra sindicalistas del campo. Me imagino también que el bordado es una catarsis para enfrentar todo ese trauma, todo ese dolor de la guerra, ¿verdad? Sí, bueno, yo cuando llegué a la frontera con Honduras, tenía mis 12, 13 años, ¿no? En El Salvador había estudiado hasta sexto grado, entonces una de las consignas era que teníamos como propósito era que todo el mundo supiera leer y escribir. Entonces dijeron, las personas que saben leer y escribir tienen que compartir lo que han aprendido. Entonces una de mis tareas fue dar clases para adultos y para niños. Eso fue estando en la frontera con Honduras. Posteriormente en Mesa Grande fue exactamente lo mismo también. Continué trabajando con el tema de educación, con las comunidades eclesiales de base y con los jóvenes, ¿no? Era como un poco más mi rama de trabajo que estaba haciendo. ¿Qué pasaba con los niños que habían ahí? Que había muchos niños huérfanos. Entonces lo que hacíamos era diferentes talleres que ayudaran a sacar lo que habían estado viviendo durante la guerra en El Salvador, ¿no? Entonces, los sentimientos, todo lo que llevaban dentro, ¿no? Entonces, una de las formas era crear talleres para los niños. Por ejemplo, aprender a leer y a escribir de la forma tradicional que nosotras podíamos hacerlo, buscando herramientas que encontrábamos, ¿no? Y para poder enseñar a leer y escribir, y pequeños talleres para que ellos también pudieran expresar su sentir, ¿no? Entonces, para eso teníamos talleres de dibujo, de pintura, de carpintería, y dentro de ellos también hortalizas, y dentro de ellos también teníamos el taller de bordado, ¿no? Tanto así que lo que hacíamos con los niños era que dibujaran en papel sus traumas o sus alegrías, que dibujaran qué es lo que habían vivido, ¿no? Entonces, como digo, empíricamente, nosotros lo que queríamos era en algún momento tenerlos entretenidos a los niños y que pudieran hablar de los traumas que llevaban, ¿no? Entonces, el bordar les ayudaba mucho más. Las hortalizas era otro tema que también ayudaba, ¿no? Pero el bordar ayuda porque tarda, ¿no? El estar hilando, pensando en colores, pensando en cómo ir puntada tras puntada, ir sanando, porque eso era, y hablando también de lo que se había vivido. Entonces era como esa parte que estaba tan interiorizada, tan dura, irla sacando, ¿no? Esa era como una de las razones del por qué se comenzaron a hacer los talleres. Es un ejercicio sanador. Exacto. Como digo, ahí dentro de los educadores populares o los instructores no éramos psicólogos, pero tratábamos de ayudarnos unos a otros a trabajar los traumas que llevábamos, ¿no? Otra parte que también trabajábamos mucho con niños y con jóvenes y posteriormente con adultos, esto dentro del trabajo pastoral, era con
con el tema del arte. El tema del arte, de comunicar a través de la música popular. No creando música, sino letras. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, una canción de alguna cumbia de aquí de El Salvador que estaba de moda, se le ponía la letra de algo diferente, ¿no?, que estábamos viviendo así. Por ejemplo, una de las canciones que se trabajaba mucho era con las personas adultas, el campesino aprende a leer, campesino aprende a estudiar, ¿no? Eso es una canción nicaragüense, si no me equivoco, y la cantábamos y aprendíamos la letra y se aprendía también el escribirla, el cantarla. Quien tenía las habilidades de tocar una guitarra también podía cantarla. Y con los niños también se hacía la letra de canciones, ¿no? Era parte de la comunicarnos, era parte de un ejercicio que ayudaba a sanar. Sí. Teresa, has incentivado el interés de muchas personas en muchas partes del mundo. Por lo menos en Washington, en Sofía Esteves, nos dice que la costura es parte inherente a la vida de las mujeres, ¿verdad? Que ha sido usado como testimonio, hilvanar historias, desarrollar la memoria. También desde Suchitoto, mira quién nos está viendo, es Paula Heredia, la gran cineasta salvadoreña que está en Suchitoto, que por cierto también está muy cercana a una experiencia de bordadoras allá en Suchitoto, ¿verdad? Así que muchas gracias, Paula. Ya iremos al Festival de Cine de Suchitoto y gracias, Paula, por acompañarnos. Paula, Janet, deberíamos hacer con Paula algo sobre el Festival de Cine de Suchitoto, ¿verdad? Holly Ayala está en San Francisco, ¿verdad? Un saludo a Holly. También al poeta Argueta, Jorge Argueta, nos está escuchando en Santo Domingo de Guzmán. Uy, qué bien, ¿verdad? Jorge, saludos. Y bien, ya veremos quién más nos está aportando comentarios. Teresa, hay muchos jóvenes que nos están escuchando y que no saben qué era un refugio. Cuéntanos un poco, sabemos que hubo varios refugios de las poblaciones que huyeron de la violencia, estuvo Mesa Grande, estuvo La Virtud, Colomoncagua, ¿verdad? Cuéntanos un poco, para los jóvenes sobre todo, en algunos habían 8,000 o 10,000 personas, ¿verdad? Haznos un relato gráfico de cómo era el refugio, de cómo se vivía, en fin, bueno, la parte humana de la experiencia. Muy bien, pues voy a intentar. Como dije, cuando nosotros llegamos a La Virtud, a la parte de la frontera con Honduras, nosotros no llegamos a La Virtud, hablo de nosotros, un buen grupo de salvadoreños, llegamos a un cantón que se llama Guajiniquil y que esto está muy cerca de Peña Blanca y los que conocen Chalatenango. Después de Arcatao sigue lo que es la parte de Los Filos, La Cañada, y después bajando ya llegábamos a esos pequeños caseríos que están en Honduras. Ahí muchos campesinos hondureños nos dieron refugio, nos dieron apoyo a la gente que íbamos huyendo del ejército de El Salvador, ya que en ese momento quienes los perseguían era el ejército, y se juntaba muchas veces con el ejército hondureño para perseguir y torturar a salvadoreños que iban huyendo de una guerra. Posteriormente llegaron muchísima gente de la parte del lado de Cabañas. Esto fue lo que fundó cuando ya ACNUR y Cáritas comenzó a apoyar también a la gente. Ya se levantó un foquito de alarma de decir, bueno, aquí hay miles de salvadoreños que están llegando a nuestra frontera y ya no sabemos qué hacer, ¿no? Entonces se fundó
con ACNUR, la iglesia hondureña estuvo muy activa a través del Padre Beto. El Padre Beto fue uno de los franciscanos capuchinos que estuvo trabajando mucho en la parte de la virtud, quien hizo incidencia con la gente de Cáritas y estuvieron apoyándonos a la gente de la virtud. Habían como, qué sé yo, más de 3.000 personas en un espacio pequeño. En el video se pudieron ver algunas imágenes de lo que era la virtud. Un lugar donde se usaban como casas, las carpas esas que usan para cubrir camiones, ¿no? Los toldos, que se llaman también. Entonces ahí se comenzaron a hacer ese montón de espacios como digo, no sé si ustedes han visto el campamento de refugiados, casi siempre son el mismo diseño, ¿no? Esos toldos de cubrir los camiones se paraban con 3, 4 palos, uno el de en medio muy, muy alto y 2 pequeños abajo y amarrados con estacas de madera y ya está la champa, ¿no? Entonces ahí entre la hierba y todo se ponían mantas y ahí dormía, ¿no? Eso era en la virtud. Y luego hubo talleres, ¿no? Ahí se cocinaba todo junto, era una sola familia. Una comunidad. Una comunidad que se armó de la noche a la mañana, porque en El Salvador, especialmente en la parte de Cabaña, había habido muchísimas invasiones y mucha gente que murió cruzando el río, yendo a la parte de los Hernández con Honduras, y fue cuando se creó el Campamento de la Virtud. Ahí se hicieron talleres, ahí se organizó la escuela, las comunidades eclesiales de base, las cocinas colectivas donde se cocinaba para todo el mundo, ¿no? ¿Qué talleres habían? Pues tenían talleres de manualidades, como por ejemplo el hacer hamacas, el taller de costura, que era, la gente tenía un pantalón, ¿no? O un vestido, entonces se organizó quienes sabían costurar al taller de costura, quienes sabían algo de carpintería, a la carpintería, ¿no? Para hacer las mesas, para hacer lo indispensable, poquito que podíamos, ¿no? Eso fue en el Campamento de la Virtud. Posteriormente, ACNUR decidió movernos hacia Mesa Grande, porque éramos peligrosos para el que hubiera gente civil en las fronteras con Honduras, éramos ya personas peligrosas. Entonces se dijo que nos iban a mover a Mesa Grande, al departamento de Ocotepeque. San Marcos de Ocotepeque era como el lugar donde nos llevaron con ese mismo diseño. Nos metieron en unos camiones una noche en el de 81 y fuimos a parar todo ahí. Nosotros fuimos ya, los que estábamos en las pequeñas aldeas de los hondureños, fuimos como el segundo retorno, ya que ya habían llegado los primeros de la virtud, ¿no? Entonces, y también con la misma estructura. Había una carpa donde cabíamos más o menos 12, 14 personas en una carpa. Fuéramos o no fuéramos familia, ahí más o menos el espacio podíamos caber 14 personas, todas durmiendo en el suelo, no había cama en ese momento, ¿no? Y para decir también, en Mesa Grande había mucho frío, ya. Así que eso era diferente. Yo te quiero hacer una pregunta, pero antes, desde México también nos están acompañando, y es Solenaro, es una investigadora, artista, y dice: saludos desde México, ojalá se quede la conversación en línea para consultarla completo. Solenaro es parte del equipo que está preparando una exposición sobre los bordados de memoria en el Museo Reina Sofía. Así que solo un saludo para México y para ti. Ella es una de las organizadoras, porque en los primeros meses del año 22
se va a inaugurar en Madrid, en el Museo Reina Sofía, esta exposición bordadora de memoria. Ojalá podamos ir, Teresa, para asistir a la inauguración de esa exposición y que vos nos contaras un poco ya en Madrid toda esta experiencia. Y de Madrid se va a ir a México, al MUAC, al Museo de Arte Moderno. Así que gracias, Sol, por sintonizarnos allá en México. Te quiero hacer una pregunta, dos preguntas. Me cuentas que a los 12 años tú estás en la frontera con Honduras, Sí. teniendo que abandonar tu casa, tus recuerdos. Cuéntanos un poco esa experiencia humana de lanzarse al exilio a esa edad. Esa es una pregunta. Y segundo, ¿recuerdas cuál fue el primer bordado que hiciste? Y que nos contaras un poquito más sobre esa memoria que tienes sobre tus primeros bordados, sobre qué dibujabas y bordabas. Bueno, para decir que con la primera pregunta, no tuve opción de decir yo me voy a ir a exiliar. Mi familia es una familia grande, como todas las familias campesinas salvadoreñas. ¿Cuántos hermanos? Somos 8 hermanos y 2 de corazón que mi padre y mi madre adoptaron, así somos 10. Entonces, no había opción, teníamos que irnos. Nuestra casa fue quemada por el ejército en el 79. Entonces, a partir de ese momento ya no teníamos como una casa, un techo, un lugar donde poder decir aquí estoy segura, ¿no? Y estuvimos yendo a diferentes cantones, viviendo con diferentes familias que eran personas que nos daban el apoyo. Entonces estuvimos así toda la trayectoria hasta que llegamos a la frontera, como digo. Entonces, no tengo, a ver, para mí irme a otro país fue como esa opción de mis padres, no fue como mi opción, no, fue muy difícil porque, claro, abandonar el terruño querido, ese Salvador, que estaba convulsionado para nosotros, pero con mucha esperanza. Entonces estaba como, no sé, esa parte de decir, llegamos a otro país, pero venimos a salvarnos de la muerte, pero con la esperanza de aprender cosas nuevas, la esperanza de crecer. Con la segunda pregunta, ¿qué fue lo primero que bordé? Para estar en ese momento con las mujeres, en El Pilón se llamaba la pequeña aldea, donde había un hondureño muy, muy humano, una persona que tenía mucho terreno y ustedes pueden hacer su champita, y otras familiares, amistades que iban llegando de nosotras, nos dieron el espacio para hacer un rancho, ¿no? Ahí llegamos a ver más o menos como 100 personas, y fue cuando comencé a dar clases, ¿no? A dar clases de adultos y a dar clases para niños. Entonces, como puedes ver, hay diferentes escenas de la vida que vivíamos en El Salvador. ¿Qué fue lo primero que yo dibujé? Fue nuestra casa quemada. El tener ese recuerdo de llegar a casa y ver todo en ruina, ver todo quemado. Entonces, lo primero que bordé fue ese árbol de mango chamuscado, como decimos, ¿no? Quemado, y nuestra casa en llamas. Me la imaginé y fue lo que bordé. Eso fue como mi primer bordado. Y posteriormente, por supuesto, ir bordando cosas de que iban saliendo de lo que había vivido, ¿no? Entonces, lo que está el compañero mostrando era como las escenas de la vida en los campamentos de refugiados, todos los talleres que teníamos,
que estaban ahí en Mesa Grande, y es un poco como comunicar, ¿no? Sin tener el espacio ese de decir, vamos a hacer cosas bonitas, cosas preciosas, ¿no? Sino era simplemente con nuestras agujas comunicar lo que estábamos viviendo, como dije antes, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, podíamos ver la profesora de kinder, que tuvimos un pequeño kinder con niños antes de los 6 años que podían ir a aprender, a jugar, a usar diferentes juguetes que hacíamos nosotras mismas, ¿no? Teníamos personas voluntarias de Cáritas de España que nos apoyaban con la parte pedagógica y también nosotras con nuestra parte empírica. Creo que Paulo Freire nos enseñó muchísimo eso, el aprender y enseñar. Creo que era parte de nuestra filosofía que teníamos en ese momento, ¿no? Entonces, Sí. como digo... Qué interesante eso, ese relato de tu primer dibujo, ¿no? O sea, me imagino que lo que no podía decir de niña con palabras, lo hacías con las agujas, ¿no? Eso de pintar la casa que el ejército te ha destruido, es como reconstruir tu casa, ¿no? Es como Exacto. reconstruir. Me imagino que todos estos bordados son como un rompecabezas de recuerdos y de vidas, ¿no? Sí, esos son los bordados y como digo, ahí gracias, estuve un tiempo trabajando en San Francisco con la Fundación Shed. Gracias a eso y a un buen amigo, a John Cortina, que nos visitó una vez en San Francisco, y dijo, Teresa, aquí tienes la posibilidad de volver a encontrarte con esos recuerdos de Mesa Grande, con esas historias que bordaban, ¿no? Entonces, y como dije, gracias a estas personas solidarias que estuvieron en San Francisco, que estuvieron en todo Estados Unidos, del pueblo norteamericano solidario, yo recuperé algunas de esas mantas que ahora tengo, ¿no? Entonces, es como esa parte de esa vida vuelve, ¿no? Vuelve, pero con esa parte bonita, sanadora, porque para nosotros fue sanar el contar de esas historias después de varios años, volvértelas a encontrar, es muy bonito, ¿no? Entonces, y yo agradezco al Museo de la Palabra también que ha puesto empeño en reconstruir, en volver a tener esa parte de la historia para nuestros jóvenes y para nosotras también, las que vivimos esa experiencia en Honduras, en un campamento de refugiados. Como dije, no era nada fácil el estar ahí. Yo estuve 5 años sin poder salir de ese alambrado físico y militar, ¿no? de represión. Entonces, nuestra forma de vivir en esa gran comunidad es muy bonito, pero también como jóvenes también nos costaba mucho, ¿no? El saber que estábamos ahí con mucha esperanza de regresar al Salvador, a un Salvador diferente al que habíamos dejado, era parte que nos empujaba desde dentro de nuestras entrañas de querer aprender más cosas, ¿no? Entonces, todo mundo participábamos y aprendíamos cosas diferentes. Por ejemplo, entrar a diferentes talleres y aprender para después, como digo, con esa filosofía de aprender y aprender haciendo, ¿no? Sí. Entonces, y enseñar. Sí. 5 años estuviste en Mesa Grande. Como en un encierro, en una especie como de campo de concentración. Claro, aquello era un campo de concentración, aunque no se le quisiera llamar así por el tema de la democracia y de que Honduras era un país muy solidario, de que ACNUR nos estaba protegiendo del gobierno salvadoreño. Sin embargo, cuando la gente decidió regresar colectivamente en comunidad, regresaron, ¿no? Entonces, en el año 89. En el 86, 87, 88 creo que 88. regresaron.
los primeros retornos, porque ya aquí mismo en El Salvador ya se estaban dando los retornos, como San José Las Flores, como el Alvarillo, como en Suchitoto, ya estaba regresando la gente. Segundo Montes en Morazán. Exacto, ya fueron regresando más organizadamente a vivir bajo la guerra también, pero decir vamos a ese Salvador, a vivir en comunidad, lo que aquí en Mesa Grande estamos viviendo, vamos a vivirlo también en nuestras comunidades, ¿no? Lo mismo pasó en Colomoncagua. Te digo, yo me hubiera encantado conocer los refugios de Mesa Grande, de Colomoncagua. Dicen que habían muchos y pequeños, ¿no? Yo, desgraciadamente, como refugiada, no podíamos salir de ese espacio físico, ¿no? Entonces salíamos a través de las historias que contábamos fuera, ¿no? Y yo pienso que bordar, dentro de ese encierro de 5 años, el bordado era una especie de ventana y de escape y también de dibujar el futuro, ¿verdad? Exacto. De dibujar con esperanza el volver a la patria, ¿verdad? Exacto, eso era como nuestro ideal. Fíjate que por alguna razón nosotros conocimos la historia del pueblo palestino, los del pueblo saharaui que siguen en campamento, ¿no? Y cuando escuchamos que tenía aquellos más de 20 años, más de 30 años en un campamento, nos daba vértigo pensar que íbamos a estar ahí, que podíamos estar dependiendo de la solidaridad de las personas de fuera, ¿no? Entonces, como jóvenes nos daba mucha incertidumbre eso. Entonces, siempre pensábamos, necesitamos regresar a El Salvador, a luchar por un país donde podamos vivir en paz. Eso era como nuestro sueño, y como digo, en muchas canciones de los niños y niñas que había en los campamentos de refugiados, eso era lo que se ansiaba, ¿no? El expresar eso, regresar a El Salvador. Y cómo salíamos de ese encierro era a través del arte, ¿no? A través de bordar, a través de comunicarnos con otros. Yo creo que una de las experiencias bonitas que teníamos muchas veces era ciudades hermanas en Estados Unidos, en Europa, que nos llevaban cartas a los campamentos de refugiados, ¿no? Entonces en asamblea se leían cartas o durante la misa nos leían cartas de personas de fuera que decían que estaban apoyándonos, que estaban de cerca denunciando los atropellos que nosotros vivíamos. O sea que eso nos daba esperanza. Y nosotras a través de nuestros bordados y a través era la única forma que nos podíamos comunicar con ellos, ¿no? Dando ese espacio que podíamos. Recuerdo un rótulo en Mesa Grande que decía, frente a la visita de gente solidaria, decía, la solidaridad, la ternura de los pueblos, ¿verdad? Sí, es una linda frase. Bueno, nos dijeron que era del Che, pero ahí hay mucha gente que dicen que lo ha dicho, así que tampoco sé. Pero sin duda que sí, la solidaridad es parte de esa ternura que se muestra, ¿no? Con el otro o la otra, y el ponerse en los zapatos y en la piel de las otras personas lo que están viviendo, ¿no? Entonces era como parte de nuestro trabajo y de comunicación afuera con las personas era eso, era nuestro regalo, ¿no? Nuestra gratitud de recibir esa solidaridad, porque claro, ahí no teníamos horas al día para estar debajo del palo viendo pasar las nubes, ¿no? Sino era como desde muy temprano. Antes preguntaste, por ejemplo, una rutina que teníamos en Honduras. Todo mundo teníamos cosas de hacer en Mesa Grande. Y me imagino que los otros campamentos de refugiados serían lo mismo, ¿no? Como Colomoncagua, los otros hermanos que estaban ahí.
era aprender a hacer cosas desde muy temprana de la mañana, ¿no? Yo me levantaba, por ejemplo, a las 5 de la mañana, con mucho frío, era el baño y después aprender a hacer pantalones. Yo tenía muchas ganas de aprender a hacer pantalones en el tema de la sastrería, ¿no? Después tocaba a las 7, 8 de la mañana, el desayuno colectivo. Después irnos al centro de educación a preparar las clases, cómo las íbamos a dar, los instructores, cómo podíamos de una u otra forma buscar esa pedagogía de la memoria con la gente, ¿no? Por ejemplo, con los adultos. Una de los métodos que podíamos aprender a leer y escribir era, por ejemplo, aprendiendo una palabra. Por ejemplo, café. La palabra café, escribirla. Después, todas las palabras que salían de lo que conlleva el cultivar el café, cómo se cultiva, quiénes son los dueños, cómo se cocina el café, toda esa discusión alrededor de una palabra, ¿no? Entonces se va creando conciencia y también aprendizaje, toda esa pedagogía de ir aprendiendo, haciendo desde el conocimiento. Entonces era como las mañanas las dirigíamos en eso, ¿no? Después al salón de clases con los niños y niñas, y después también nosotras, yo tenía 12, 13 años, ¿no? Entonces a la hora del recreo a jugar con ellos, a jugar juegos que nosotros mismas nos inventábamos, ¿no? Con los niños, teníamos horas de canto. Era todo un tiempo de estar ocupados siempre, ¿no? No teníamos tiempo para, como digo, para ver pasar las nubes, ¿no? Sino siempre era aprendiendo con ese objetivo de después de poder enseñar a los demás y poder compartir lo aprendido. Y ya vamos a irnos a Washington con Janet. Una última intervención mía y era lo siguiente. ¿Por qué es importante revalorizar estos bordados? Y sobre todo, ¿por qué es importante fijar la memoria histórica en estos tiempos? Para mí, yo creo que es una parte muy importante, sobre todo ahora en nuestro país, que aparentemente se le ha dado como un vuelco a la historia y no queremos saber lo que hemos vivido, ¿no? Entonces, lo que dice el refrán, ¿no? Que estamos, quienes no conocemos y vivimos de la historia, estamos condenados a volver a repetir eso. Y yo creo que en El Salvador ahora mismo no tenemos la fuerza ni la capacidad para volver a repetir lo que hemos vivido. Entonces yo siento que en este momento es muy importante que la juventud sepa lo que hemos vivido, que los jóvenes sepan lo que se ha vivido durante los años de conflicto, el por qué, el cómo hemos vivido una guerra de 12 años, que no es en vano. Hay miles de desaparecidos durante el conflicto, miles de familias que han tenido que huir, muchos hermanos y hermanas nuestras ofrendaron la vida para tener un El Salvador diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, enfocándonos en el bordado, yo creo que eso es algo muy, muy hermoso que las mujeres, que es la mayoría que lo han hecho, han transmitido esa historia. Y esa historia es bueno saberla. Yo creo que en El Salvador tenemos muy poca cultura en empoderarnos del bordado, porque vivimos en una sociedad donde el bordado ha sido como dije antes, ¿no? Un poco de la gente del campo, un poco un arte sin ser tan preciado, ¿no? Es algo que tú no necesitas ir a la academia a aprender.
necesitas simplemente de una abuela, de un abuelo, que te cuente una historia y la puedes dibujar con una aguja, con un color, con un hilo. No necesitas grandes inversiones. Entonces, es tan noble, es como la cerámica, la puedes palpar, la puedes hacer como quieras, ¿no? Y puedes comunicar con ella. Entonces, yo siento que es muy importante el volver a recuperar esa memoria. Teresa, ¿y vos podrías dar talleres para niños y niñas allá en el Museo de Bordado? ¿Qué te parece? Claro que sí. Se me acaba de ocurrir que es una buena idea, ¿verdad? Claro que sí, yo podría. Sí. Pero, bueno, Janet, gracias por el espacio. No, yo nada más queremos escucharte. Quería, sinceramente, Teresa, ha sido un honor tenerte con nosotros, que hayas podido compartir esos años tan dolorosos, experiencias muy sentidas, personales, y cómo admiro tu manera de reivindicar ese dolor y convertirlo en arte para los demás, convertirlo en memoria. Así que yo te quiero dar las gracias a ti como bordadora, como mujer, y al museo por llevar estos bordados al mundo y sobre todo en estos momentos. Pero fíjate que también hay gente que está comentando, Connie Elías, Lidia Rivas Orellana y Ana María Delgado están viendo. Ana María es desde Washington, que nos está viendo. Lidia Rivas Orellana nos dice, qué lindo, cómo nos rebuscamos. Esas son las salvadoreñas, a mucha honra. Sofía nos dice, ella es dominicana, dice, bordar para sanar, qué bella expresión. Gloria Archila, qué lindo, bendiciones. Erika González nos está viendo. También ya dijimos lo bello que dice Sofía, hilvanar historias, desenredar vivencias, urdir los estambres de la guerra. Eso es en realidad lo que estamos haciendo y lo que están haciendo ustedes, dándole prominencia a estos bordados. Evelyn Zelaya nos está viendo. Mili Vargas Cruz, excelente, conozco ese trabajo tan significativo. Alice Guian Yang también. Connie Elías dice, mi madre tuvo un taller de bordados a máquina y costuras para sacar adelante a sus primeros 3 hijos. Es una labor admirable. Yo aprendí a bordar a mano después de jubilarme como pasatiempo, pero el bordar me ayudó a soñar. Felicito a esas mujeres laboriosas. Excelente programa. Vladimir Monge, que es un poeta local de Washington, dice, el problema es que la nostalgia no nos absolverá. Toda la experiencia cultural de la guerra debió incorporarse a la cultura nacional durante los gobiernos del frente. No lo hicieron, ni mostraron interés en hacerlo. Podemos contar la historia oral, aunque la audiencia de nuestra generación ya se está terminando. Susana López desde Buenos Aires también nos saluda. Ah, qué bien, Susana, ella es parte, ella le encanta la poesía y ha sido con nosotros, le encanta recitar a Roque Dalton también. Quiere decir, Simón Rivera también nos está escuchando. Ah, que me alegra, ella está en California ahorita. Lidia Rivas Orellana dice, yo pienso que el bordado debe darse a conocer a las nuevas generaciones. Ya no lo veo, ya no se está bordando, ¿verdad? Decir que Julia Ayala, saludos desde San Francisco, Leticia Paul, Edith Ceseña, Rosa Contreras, Santiago, el amigo eterno, Teresita Cruz, inteligente y bella, claro que muy bella, ¿verdad? Ya Gil Cruz,
Dice Sofía Esteves, dice, qué extraordinaria labor comenzar tan humildemente, crear comunidad para sanar y hoy felizmente se exhibe este testimonio en los grandes museos. Las bordadoras son heroínas. Ana María Quiñones dice saludos desde San Francisco. Jorge T. Largueta, ya lo saludamos. Isabel González, saludos desde Colombia. Gracias por recuperar los textiles testimoniales y por la palabra, Teresa, cómo bordar la memoria. Espero que los hilos que narran la experiencia y la dignidad puedan conocerse en toda América Latina. Yo creo que eso también sería bueno que estos bordados lograran viajar por América Latina porque valida las experiencias de otras bordadoras y en otros contextos, ¿verdad? Contextos igualmente, pues, que en todos lados se está viviendo el exilio, la migración, los campos de refugiados. Gracias por hablar de cómo se sentían ustedes cuando les llegaban las cartas de la solidaridad y el sentido también de sufrir con los palestinos, poder tener una solidaridad con toda la gente que está en campos de refugiados, aunque no se le llame así, como está la frontera ahorita de Estados Unidos-México, donde hay cientos de miles de personas esperando en condiciones terribles, ¿verdad? Bueno, no digamos, el mundo está lleno de eso. Federico Talavera nos está viendo, Néstor Omar Guerra, dice, eso es para ti, Teresa, eres una verdadera maestra. Darte cuenta en tan temprana edad de la importancia de transmitir el conocimiento y hacerlo de una manera tan orgánica, eso es admirable. Sí, porque yo creo que eso dice Jolia Ayala, gracias por compartir tu experiencia, Teresita, es tan importante, ¿verdad? Susana López nos dice, no dejen que se pierda la maravillosa tarea de bordar. Bordar es narrar la vida. Muy lindo. ¿Verdad? Así que yo creo que en realidad tenían ustedes toda la razón de poder sacar esos testimonios a través de esas telas bordadas para el mundo, ¿verdad? Siento que fue una labor de resistencia, de testimonio, de lucha, un verdadero ejemplo de cómo el arte puede expresarle a los demás lo que se estaba viviendo para que exista la solidaridad, la empatía, la humanidad, recordarnos de esa humanidad, ¿verdad? Así que la verdad es que a mí me ha tocado mucho y lo siento en mi corazón y solamente siento que no se aprende sobre la realidad de lo que son estos campos, entre comillas, de refugiados, ¿verdad? Porque no se puede entrar, no se puede salir y no se sabe cuándo se va a salir. Y el refugio, la palabra refugio es una palabra que no dice todo lo que significa estar vigilado, estar encerrado, estar, si bien comiendo, porque comiendo mal que bien, comiendo, y teniendo un techo de toldo, no quiero ni pensar en el frío, en la lluvia, en los charcos, en la falta de agua potable, en todo lo que significa crear campo de refugiado, un 2x3, porque también se levantaban de la noche a la mañana antes
toda la gente, ¿verdad? Y se sigue haciendo, ¿verdad? Porque es el mundo entero que está sacando gente. Las guerras que están destruyendo caseríos y comunidades. Verdaderamente, bueno, yo quería decirles que para todos ha sido un verdadero honor tenerte con nosotros, Teresa, y también que Carlos tenga esta exposición en el museo ahorita, y que esperamos que aquellos que viven en El Salvador, que vayan al museo, que apoyen el museo, y a todas aquellas bordadoras y a todas aquellas gente de la solidaridad de Estados Unidos que tenga bordados de ese periodo, que por favor los envíen al museo, porque se necesita enseñar esto no solamente para los salvadoreños, sino que para el mundo entero, ¿no? Como un proceso de hilvanar para sanar, ¿verdad? Coser esas rasgaduras. Así que eso esperamos que aquellos que nos estén oyendo, que piensen también que no podemos quedarnos con ese regalo que nos han hecho las bordadoras. Tenemos que darlo al museo para que se siga conociendo. Bueno, yo ahorita entonces les paso la palabra de nuevo porque ya va a ser hora de cerrar. Así que adelante, por favor. Bien, muchas gracias, Janet, por el espacio, y yo quisiera finalizar con las palabras de Teresa, esta bordadora de corazones que hemos tenido esta noche. Ha traído unos tamalitos, así que ya tenemos que ir pensando en que también los tamales y el queso que nos ha traído desde Chalatenango es propicio. Así que, Teresa, te dejamos para que despidas este espacio y quedas con el compromiso de hacer un taller para niños y niñas, un taller de bordado en el Museo de la Palabra y la Imagen, vinculado a esta nueva exposición que estamos montando, que se llama Telegramas al Cielo, que estamos haciendo en combinación con Luna Press, Holly y Jorge y un montón de gente. Así que, Teresa, bordadora de corazones, despídete de nuestra audiencia. Gracias. Primero quiero dar gracias a cada una y cada uno que ha escrito cosas maravillosas dentro del chat, ¿no? Y gracias, Janet, y también a ti, Santiago, por esta oportunidad de volver a reencontrar esos bordados y volver a hablar del tema, ¿no? Yo quiero decir que me ha parecido bastante curioso en el último año. Quizás el encierro de la pandemia nos ha vuelto a sacar lo que llevábamos dentro y a reconectarnos, ¿no? A nivel de la tecnología. Ahora creo que esta es una buena forma de aprovecharla. Y, por ejemplo, yo estoy bastante vinculada con lo que es la red Alforja, y ahí he encontrado grupos de bordadoras desde Argentina, Colombia, México, y proyectos muy bonitos que se están haciendo. Yo personalmente no tengo hijos, entonces a mis sobrinas y sobrinos quiero dejarles un recuerdo, ¿no? Entonces estoy bordando un libro de nuestro árbol genealógico. Entonces estoy ahí, poco a poco voy con las páginas bordando ese libro, ¿no? Entonces yo pienso, a ellas y a ellos quiero dejarles esto, ¿no? Y estoy viendo que en muchas partes se está haciendo, por ejemplo, en Argentina se están celebrando, bueno, Argentina, Brasil y todo el sur se está hablando sobre Paulo Freire, que va a cumplir sus 100 años de haber estado en esta tierra, ¿no? Y es el padre de la pedagogía de la educación popular. Entonces están bordando también postales hacia Paulo Freire, porque una de las cosas que Bolsonaro quiere es callarle. Entonces las personas que llevamos por dentro todo lo que es la educación popular decimos, no, vamos a resistir a esto y vamos
sacarlo más a la luz, ¿no? También hay otro grupo de mujeres en Argentina que tienen una iniciativa preciosa que es de bordar las luchas que se llevan durante estos años, ¿no? Y las luchas que se han ganado. Entonces también hay todo una telaraña que estamos creando a nivel de Latinoamérica para ir también sanando todos estos procesos, ¿no? Entonces vamos a abordar nuestros pedacitos y creo que en diciembre van a tener una preciosa manta de 1000 pedacitos de todas las bordadoras y bordadores que hay en Latinoamérica, ¿no? Entonces, son como espacios muy bonitos que se van creando y vamos aprovechando la tecnología, ¿no? Entonces, quiero decir que no me siento sola en estos espacios, ¿no? Que el bordar no ha terminado, el bordar apenas comienza, que quienes piensan que es para abuelas y abuelos se han equivocado. Vamos a seguir resistiendo y comunicando, sacando nuestra resiliencia. Con eso, como digo, es un arte que está muy inferiorizado y muy desvalorizado, pero que también queremos sacar esa parte, ¿no? Y a todos ustedes que han quedado en este programa viéndolo, o quienes lo van a ver después, decirle gracias, y gracias a ustedes por este espacio. En síntesis, podemos decir que ni Bolsonaro ni el virus detendrá las memorias. Exacto. Hasta siempre, Janet. Hasta siempre. Muy buenas noches a todos. Queriéndolos mucho y muy agradecida, muy agradecida. Sigamos bordando corazones, Janet. Sigamos. Bordando corazones e historias. Hasta siempre. Hasta siempre.